La iglesia que Cristo edifica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. ¿Pertenecemos a la iglesia que está edificada sobre la roca? ¿Somos miembros de la única iglesia en la cual nuestras almas pueden ser salvadas? Estas son preguntas serias. Merecen una consideración seria. Pido la atención de todos los que lean este escrito, mientras trato de mostrar la única iglesia verdadera y santa, y de guiar los pasos de los hombres hacia el único redil seguro. ¿Qué es esta iglesia? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde se encuentra? Sobre todos estos puntos tengo algo que decir. Voy a desglosar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están al comienzo de esta página. Él declara, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay 5 elementos en estas famosas palabras que demandan nuestra atención. 1. Un edificio, mi iglesia. 2. Un constructor. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. 3. Un fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. 4. Peligros implícitos, las puertas del infierno. 5. Seguridad afirmada, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo el tema exige una atención especial en el día de hoy. La santidad, nunca lo olvidemos, es la característica prominente de todos los que pertenecen a la única iglesia verdadera. 1. En primer lugar, tenemos un edificio mencionado en el texto. El Señor Jesucristo habla de mi iglesia. Ahora bien, ¿qué es esta iglesia? Pocas preguntas pueden ser más importantes que esta. Por falta de la debida atención a este tema, los errores que han surgido en el mundo no son ni pocos ni pequeños. La iglesia de nuestro texto no es un edificio material. No es un templo hecho con manos de madera, ladrillo, piedra o mármol. Es una compañía de hombres y mujeres. No es una iglesia visible particular en la tierra. No es la iglesia oriental ni la iglesia occidental. No es la iglesia de Inglaterra ni la iglesia de Escocia. Por encima de todo, ciertamente no es la iglesia de Roma. La iglesia de nuestro texto es una que se muestra mucho menos que cualquier iglesia visible ante los ojos del hombre, pero es de mucho más importancia ante los ojos de Dios. La iglesia de nuestro texto está compuesta por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, de todos los que realmente son personas santas y convertidas. Incluye a todos los que se han arrepentido del pecado, han huido a Cristo por fe y han sido hechos nuevas criaturas en Él. Comprende a todos los elegidos de Dios, a todos los que han recibido la gracia de Dios, a todos los que han sido lavados en la sangre de Cristo, a todos los que han sido revestidos con la justicia de Cristo, a todos los que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Todos estos, de cualquier nombre, rango, nación, pueblo y lengua, componen la iglesia de nuestro texto. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el rebaño de Cristo. Esta es la novia. Esta es la esposa del Cordero. Esta es la Santa Iglesia Católica y Apostólica del credo de los apóstoles y del credo niceno. Esta es la bendita compañía de todos los fieles, de la que se habla en el servicio de comunión de la Iglesia de Inglaterra. Esta es la Iglesia sobre la roca. Los miembros de esta Iglesia no adoran a Dios de la misma manera, ni usan el mismo tipo de gobierno. Algunos de ellos son gobernados por obispos y otros por ancianos. Algunos de ellos usan un libro de oraciones cuando se reúnen para el culto público y otros no usan ninguno. El artículo 34 de la Iglesia de Inglaterra sabiamente declara, no es necesario que las ceremonias sean en todos los lugares una y la misma. Pero los miembros de esta Iglesia acuden todos a un mismo trono de gracia. Todos adoran con un mismo corazón. Todos son guiados por un mismo espíritu. Todos son realmente y verdaderamente santos. Todos pueden decir aleluya, y todos pueden responder amén. Esta es la Iglesia a la que todas las iglesias visibles en la tierra son siervas y esclavas. Ya sean episcopales, independientes o presbiterianas, todas sirven a los intereses de la única iglesia verdadera. Son los andamios detrás de los cuales se lleva a cabo la gran edificación. Son la cáscara bajo la cual crece el grano vivo. Tienen diversos grados de utilidad. La mejor y más digna de ellas es la que forma más miembros para la verdadera iglesia de Cristo. Pero ninguna iglesia visible tiene derecho a decir, nosotros somos la única iglesia verdadera. Somos los hombres, y la sabiduría morirá con nosotros. Ninguna iglesia visible debería jamás atreverse a decir, nosotros permaneceremos para siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Esta es la iglesia a la que pertenecen las promesas graciosas del Señor de preservación, continuidad, protección y gloria final. Todo lo que, dice Ocker, leemos en las Escrituras acerca del amor eterno y la misericordia salvadora que Dios muestra hacia sus iglesias, el único sujeto adecuado de esto es esta iglesia, a la que propiamente llamamos el cuerpo místico de Cristo. Pequeña y despreciada como pueda ser la verdadera iglesia en este mundo, es preciosa y honorable a los ojos de Dios. El templo de Salomón, en toda su gloria, era insignificante y despreciable en comparación con esa iglesia que está edificada sobre una roca. Confío en que las cosas que acabo de decir se graben en las mentes de todos los que lean este escrito. Asegúrense de mantener una doctrina sana sobre el tema de la iglesia. Un error aquí puede llevar a errores peligrosos y ruinosos para el alma. La iglesia que está compuesta por verdaderos creyentes es la iglesia para la cual nosotros, que somos ministros, estamos especialmente ordenados a predicar.
La iglesia que comprende a todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio es la iglesia a la cual deseamos que pertenezcan. Nuestro trabajo no está terminado, y nuestros corazones no están satisfechos hasta que ustedes sean hechos una nueva criatura y sean miembros de la única iglesia verdadera. Fuera de la iglesia que está edificada sobre la roca no puede haber salvación. 2. Paso al segundo punto al que propongo invitar su atención. Nuestro texto no contiene únicamente un edificio, sino también un constructor. El Señor Jesucristo declara, yo edificaré mi iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es cuidada con ternura por las tres personas de la bendita Trinidad. En el plan de salvación revelado en la Biblia, sin duda, Dios Padre escoge, Dios Hijo redime, y Dios Espíritu Santo santifica a cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, cooperan para la salvación de cada alma salvada. Esta es una verdad que nunca debe ser olvidada. No obstante, hay un sentido peculiar en el que la ayuda a la iglesia recae sobre el Señor Jesucristo. Él es, de manera especial y preeminente, el Redentor y Salvador de la iglesia. Por eso es que lo encontramos diciendo en nuestro texto, yo edificaré, la obra de edificar es mi obra especial. Es Cristo quien llama a los miembros de la iglesia en su debido tiempo. Ellos son los llamados de Jesucristo. Romanos 1:6. Es Cristo quien les da vida. El Hijo da vida a quien Él quiere. Juan 5:21. Es Cristo quien lava sus pecados. Él nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Es Cristo quien les da paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Es Cristo quien les da vida eterna. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. Es Cristo quien les concede el arrepentimiento. A este, Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento. Hechos 5:31. Es Cristo quien les capacita para ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es Cristo quien continúa la obra en ellos una vez comenzada, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. En resumen, agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la vida. Él es la cabeza. De Él recibe sustento cada junta y miembro del cuerpo místico de los cristianos. Por medio de Él son guardados de caer. Él los preservará hasta el fin y los presentará sin mancha ante el trono del Padre con gran gozo. Él es todo en todos los creyentes. El poderoso agente por el cual el Señor Jesucristo lleva a cabo esta obra en los miembros de su iglesia es, sin duda, el Espíritu Santo. Él es quien continuamente renueva, despierta, convence, guía a la cruz, transforma, saca del mundo piedra tras piedra y las añade al edificio místico. Pero el gran constructor jefe, que se ha comprometido a ejecutar la obra de redención y llevarla a su fin, es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Es Jesucristo quien edifica. En la edificación de la verdadera iglesia, el Señor Jesús se digna a utilizar muchos instrumentos subordinados. El ministerio del Evangelio, la circulación de las Escrituras, la reprensión amistosa, la palabra hablada a tiempo, la influencia de las aflicciones. Todos estos son medios y herramientas por los cuales su obra avanza y el Espíritu imparte vida a las almas. Pero Cristo es el gran arquitecto supervisor, quien ordena, guía y dirige todo lo que se hace. Pablo puede plantar y Apolos regar, pero Dios es quien da el crecimiento. 1 Corintios 3:6. Los ministros pueden predicar y los escritores pueden escribir, pero solo el Señor Jesucristo puede edificar. Y a menos que Él edifique, la obra se detiene. Grande es la sabiduría con la que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Todo se hace en el momento adecuado y de la manera correcta. Cada piedra, a su tiempo, es colocada en su lugar apropiado. A veces Él elige grandes piedras, y a veces elige piedras pequeñas. A veces el trabajo avanza rápido, y a veces avanza lentamente. El hombre con frecuencia es impaciente y piensa que no se está haciendo nada. Pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. 1000 años ante sus ojos son como un solo día. El gran constructor no comete errores. Él sabe lo que hace. Ve el final desde el principio. Trabaja según un plan perfecto, inalterable y seguro. Las concepciones más grandiosas de arquitectos como Miguel Ángel y Den son simples trivialidades y juegos de niños en comparación con los sabios consejos de Cristo respecto a su iglesia. Grande es la condescendencia y misericordia que Cristo muestra al edificar su iglesia. A menudo elige las piedras más improbables y toscas y las ajusta en una obra excelente. No desprecia ni rechaza a nadie por sus pecados pasados y transgresiones anteriores. A menudo hace que fariseos y publicanos se conviertan en columnas de su casa. Le encanta mostrar misericordia. Frecuentemente toma a los más despreocupados e impíos, y los transforma en esquinas pulidas de su templo espiritual. Grande es el poder que Cristo manifiesta al edificar su iglesia. Lleva a cabo su obra a pesar de la oposición del mundo, la carne y el diablo. En tormenta, en tempestad, a través de tiempos difíciles, silenciosamente, sin ruido, sin agitación, sin alboroto, el edificio avanza, como el templo de Salomón. Yo obraré, declara, ¿y quién lo impedirá? Isaías 43:13. Los hijos de este mundo muestran poco o ningún interés en la construcción de esta iglesia. No les importa la conversión de las almas.
¿Qué son para ellos los espíritus quebrantados y los corazones penitentes? ¿Qué es la convicción de pecado o la fe en el Señor Jesús para ellos? Todo es necedad a sus ojos. Pero mientras los hijos de este mundo no se preocupan, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Para la preservación de la verdadera iglesia, las leyes de la naturaleza han sido suspendidas en muchas ocasiones. Para el bien de esa iglesia, todos los tratos providenciales de Dios en este mundo son ordenados y arreglados. Por causa de los elegidos, las guerras terminan y se concede la paz a una nación. Los estadistas, gobernantes, emperadores, reyes, presidentes, jefes de gobierno tienen sus planes y esquemas y los consideran de gran importancia. Pero hay otra obra en marcha de infinita trascendencia, para la cual ellos no son más que hachas y sierras en las manos de Dios, Isaías 10:15. Esa obra es la edificación del templo espiritual de Cristo, la recolección de piedras vivas en la única y verdadera iglesia. Debemos sentirnos profundamente agradecidos de que la edificación de la verdadera iglesia esté en los hombros de aquel que es poderoso. Si la obra dependiera del hombre, pronto se detendría. Pero, bendito sea Dios, la obra está en manos de un constructor que nunca deja de cumplir sus propósitos. Cristo es el constructor todopoderoso. Él continuará su obra, aunque las naciones y las iglesias visibles no conozcan su deber. Cristo nunca fallará. Aquello que ha emprendido, ciertamente lo logrará. 3. Paso al tercer punto que propongo considerar, el fundamento sobre el cual se construye esta iglesia. El Señor Jesucristo nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando habló de este fundamento? ¿Se refería al apóstol Pedro, con quien estaba hablando? Creo con certeza que no. No veo ninguna razón, si se refería a Pedro, por la que no dijera, sobre ti edificaré mi iglesia. Si hubiera querido referirse a Pedro, seguramente habría dicho, edificaré mi iglesia sobre ti, tan claramente como dijo, a ti te daré las llaves. No, no era la persona del apóstol Pedro, sino la buena confesión que el apóstol acababa de hacer. No era Pedro, el hombre errante e inestable, sino la poderosa verdad que el Padre había revelado a Pedro. Era la verdad sobre el propio Jesucristo lo que era la roca. Era la mediación de Cristo y su mesianismo. Era la verdad bendita de que Jesús era el Salvador prometido, el verdadero fiador, el verdadero intercesor entre Dios y el hombre. Esta era la roca, y este el fundamento, sobre el cual se construiría la iglesia de Cristo. El fundamento de la verdadera iglesia fue puesto a un costo enorme. Fue necesario que el Hijo de Dios tomara nuestra naturaleza, y en esa naturaleza viviera, sufriera y muriera, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Fue necesario que en esa naturaleza Cristo descendiera al sepulcro y resucitara. Fue necesario que en esa naturaleza Cristo ascendiera al cielo, para sentarse a la diestra de Dios, habiendo obtenido redención eterna para todo su pueblo. Ningún otro fundamento podría haber satisfecho las necesidades de pecadores perdidos, culpables, corruptos, débiles e indefensos. Ese fundamento, una vez obtenido, es muy fuerte. Puede soportar el peso de los pecados de todo el mundo. Ha soportado el peso de todos los pecados de todos los creyentes que han edificado sobre él. Pecados de pensamiento, pecados de la imaginación, pecados del corazón, pecados de la mente, pecados que todos han visto y pecados que nadie conoce, pecados contra Dios y pecados contra el hombre, pecados de todas clases y descripciones. Esa roca poderosa puede soportar el peso de todos estos pecados sin ceder. La obra mediadora de Cristo es un remedio suficiente para todos los pecados de todo el mundo. A este único fundamento se une cada miembro de la verdadera Iglesia de Cristo. En muchas cosas los creyentes están desunidos y en desacuerdo. En el tema del fundamento de sus almas, todos son de un mismo parecer. Ya sean episcopales, presbiterianos, bautistas o metodistas, los creyentes se encuentran todos en un mismo punto. Todos están edificados sobre la roca. Pregunta de dónde obtienen su paz, su esperanza y su gozosa expectativa de cosas buenas por venir. Verás que todo fluye de esa única y poderosa fuente, Cristo, el mediador entre Dios y el hombre, y el oficio que Cristo ocupa como sumo sacerdote y fiador de los pecadores. Mira a tu fundamento si deseas saber si eres o no miembro de la única iglesia verdadera. Es un punto que puede ser conocido por ti mismo. Podemos ver tu culto público, pero no podemos ver si estás personalmente edificado sobre la roca. Podemos ver tu asistencia a la mesa del Señor, pero no podemos ver si estás unido a Cristo, y uno con Cristo, y Cristo en ti. Ten cuidado de no cometer errores respecto a tu propia salvación personal. Asegúrate de que tu propia alma esté sobre la roca. Sin esto, todo lo demás no vale nada. Sin esto, nunca te mantendrás firme en el día del juicio. Es 1000 veces mejor en ese día ser hallado en una cabaña sobre la roca que en un palacio sobre la arena. 4. Procedo, en cuarto lugar, a hablar de las pruebas implícitas de la iglesia a las que nuestro texto se refiere. Se menciona las puertas del infierno. Por esa expresión, debemos entender el poder del príncipe del infierno, es decir, el diablo. Comparar con Salmo 9:13, 107:18, Isaías 38:10. La historia de la verdadera iglesia de Cristo siempre ha sido una de conflicto y guerra. Ha sido constantemente atacada por un enemigo mortal, Satanás, el príncipe de este mundo. El diablo odia a la verdadera iglesia de Cristo con un odio eterno. Siempre está instigando oposición contra todos sus miembros.
Siempre está incitando a los hijos de este mundo a hacer su voluntad, a dañar y hostigar al pueblo de Dios. Si no puede herir la cabeza, herirá el talón. Si no puede robarles a los creyentes el cielo, los molestará en el camino. La guerra contra los poderes del infierno ha sido la experiencia de todo el cuerpo de Cristo durante 6000 años. Siempre ha sido una zarza ardiente, aunque no consumida, una mujer huyendo al desierto, pero no devorada. Éxodo 3:2, Apocalipsis 12:6 y 16. Las iglesias visibles tienen sus épocas de prosperidad y sus estaciones de paz, pero nunca ha habido un tiempo de paz para la verdadera iglesia. Su conflicto es perpetuo. Su batalla nunca termina. La guerra contra los poderes del infierno es la experiencia de cada miembro individual de la verdadera iglesia. Cada uno tiene que luchar. ¿Qué son las vidas de todos los santos, sino registros de batallas? ¿Qué eran hombres como Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Policarpo, Crisóstomo, Agustín, Lutero, Calvino, Latimer y Baster, sino soldados comprometidos en una guerra constante? A veces las personas de los santos han sido atacadas, y a veces sus propiedades. A veces han sido acosados por calumnias y difamaciones, y a veces por persecuciones abiertas. Pero de una forma u otra, el diablo ha estado continuamente guerreando contra la iglesia. Las puertas del infierno han estado continuamente asaltando al pueblo de Cristo. Nosotros, que predicamos el Evangelio, podemos ofrecer a todos los que vienen a Cristo promesas grandísimas y preciosas, 2 de Pedro 1:4. Podemos ofrecer audazmente en el nombre de nuestro Maestro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Misericordia, gracia gratuita y salvación completa se ofrecen a todos los que vengan a Cristo y crean en Él. Pero no les prometemos paz con el mundo ni con el diablo. Por el contrario, les advertimos que debe haber guerra mientras estén en el cuerpo. No queremos retenerlos ni disuadirlos del servicio de Cristo. Pero deseamos que calcule el costo y comprenda plenamente lo que implica el servicio a Cristo. Lucas 14:28. No os asombréis de la enemistad de las puertas del infierno. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Juan 15:19. Mientras el mundo sea mundo, y el diablo sea el diablo, habrá guerra, y los creyentes en Cristo deben ser soldados. El mundo odió a Cristo, y el mundo odiará a los verdaderos cristianos mientras la tierra permanezca. Como dijo el gran reformador Lutero, Caín seguirá asesinando a Abel mientras la iglesia esté en la tierra. Prepárate para la enemistad de las puertas del infierno. Viste toda la armadura de Dios. La torre de David contiene 1000 escudos, todos listos para el uso del pueblo de Dios. Las armas de nuestra guerra han sido probadas por millones de pobres pecadores como nosotros, y nunca han fallado. Sé paciente bajo la enemistad de las puertas del infierno. Todo está obrando para tu bien. Tiende a santificar. Te mantendrá despierto. Te hará humilde. Te acercará más al Señor Jesucristo. Te apartará del mundo. Te ayudará a orar más. Sobre todo, hará que anheles el cielo. Te enseñará a decir con el corazón y los labios: ven, Señor Jesús. Venga tu reino. No te desanimes por la enemistad del infierno. La guerra del verdadero Hijo de Dios es una señal de gracia tanto como la paz interior que disfruta. Sin cruz, no hay corona. Sin conflicto, no hay cristianismo salvador. Bienaventurados sois, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si nunca eres perseguido por causa de la religión, y todos los hombres hablan bien de ti, bien puedes dudar si perteneces a la iglesia sobre la roca. Mateo 5:11, Lucas 6:26. 5. Queda una cosa más por considerar, la seguridad de la verdadera iglesia de Cristo. Hay una gloriosa promesa dada por el constructor: las puertas del infierno no prevalecerán. Aquel que no puede mentir ha dado su palabra de que todos los poderes del infierno nunca derrocarán su iglesia. Continuará y permanecerá a pesar de cada asalto. Nunca será vencida. Todas las demás cosas creadas perecen y pasan, pero no la iglesia que está edificada sobre la roca. Los imperios han surgido y caído en rápida sucesión. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Tiro, Cartago, Roma, Grecia, Venecia. ¿Dónde están todas ahora? Todas fueron creaciones de la mano del hombre y han pasado. Pero la verdadera iglesia de Cristo sigue viviendo. Las ciudades más poderosas se han convertido en montones de ruinas. Las amplias murallas de Babilonia se han hundido en el suelo. Los palacios de Nínive están cubiertos de montones de polvo. Las 100 puertas de Tebas son solo asuntos de historia. Tiro es un lugar donde los pescadores cuelgan sus redes. Cartago es una desolación. Sin embargo, todo este tiempo la verdadera iglesia permanece. Las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Las primeras iglesias visibles han decaído y perecido en muchos casos. ¿Dónde está la iglesia de Efeso y la iglesia de Antioquía? ¿Dónde está la iglesia de Alejandría y la iglesia de Constantinopla? ¿Dónde están las iglesias de Corinto, Filipo y Tesalónica? ¿Dónde están todas ellas? Se apartaron de la palabra de Dios. Se enorgullecieron de sus obispos, sínodos, ceremonias, aprendizaje y antigüedad. No se gloriaron en la verdadera cruz de Cristo. No mantuvieron firme el Evangelio. No dieron al Señor Jesús su puesto legítimo, ni a la fe su lugar legítimo. Ahora están entre las cosas que han sido. Su candelero ha sido quitado. Pero durante todo este tiempo, la verdadera iglesia ha seguido viviendo.
¿Ha sido oprimida la verdadera iglesia en un país? ¿Ha huido a otro? ¿Ha sido pisoteada y oprimida en un lugar? ¿Ha echado raíces y florecido en otro clima? El fuego, la espada, las prisiones, las multas, las penalidades, nunca han podido destruir su vitalidad. Sus perseguidores han muerto y han ido a su propio lugar, pero la palabra de Dios ha vivido, crecido y se ha multiplicado. Por débil que esta verdadera iglesia pueda parecer a los ojos del hombre, es un yunque que ha roto muchos martillos en tiempos pasados, y quizás romperá muchos más antes del fin. El que pone sus manos sobre ella toca la niña de su ojo. Zacarías 2:8. La promesa de nuestro texto es verdadera para todo el cuerpo de la verdadera iglesia. Cristo nunca estará sin testigos en el mundo. Ha tenido un pueblo en los peores tiempos. Tenía 7,000 en Israel, incluso en los días de Acab. Creo que aún hay algunos, en lugares oscuros de las iglesias romana y griega, que, a pesar de mucha debilidad, están sirviendo a Cristo. El diablo puede enfurecerse horriblemente. La iglesia en algunos países puede ser llevada a un punto extremadamente bajo. Pero las puertas del infierno nunca prevalecerán por completo. La promesa de nuestro texto es verdadera para cada miembro individual de la iglesia. Algunos del pueblo de Dios han estado tan abatidos e inquietos que han desesperado por su seguridad. Algunos han caído tristemente, como David y Pedro. Algunos se han apartado de la fe por un tiempo, como Cranmer y Joel. Muchos han sido probados por crueles dudas y temores. Pero todos han llegado a casa sanos y salvos al final, los más jóvenes así como los mayores, los más débiles así como los más fuertes. Y así será hasta el fin. ¿Puedes evitar que el sol salga mañana? ¿Puedes evitar que la marea en el canal de Bristol suba y baje? ¿Puedes evitar que los planetas se muevan en sus respectivas órbitas? Entonces, y solo entonces, podrás evitar la salvación de cualquier creyente, por débil que sea, la seguridad final de cualquier piedra viva en esa iglesia que está edificada sobre la roca, por pequeña o insignificante que esa piedra pueda parecer. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Ningún hueso en ese cuerpo místico será jamás quebrado. La verdadera iglesia es la novia de Cristo. Aquellos a quienes Dios ha unido en un pacto eterno, nunca serán separados. La verdadera iglesia es el rebaño de Cristo. Cuando vino el león y tomó un cordero del rebaño de David, David se levantó y liberó al cordero de su boca. Cristo hará lo mismo. Él es el mayor hijo de David. Ni un solo cordero enfermo en el rebaño de Cristo perecerá. Él dirá a su padre en el último día, de los que me diste, no perdí ninguno. Juan 18:9. La verdadera iglesia es el trigo de la tierra. Puede ser cribado, aventado, golpeado, zarandeado. Pero ni un solo grano se perderá. La cizaña y la paja serán quemadas. El trigo será recogido en el granero. La verdadera iglesia es el ejército de Cristo. El capitán de nuestra salvación no pierde a ninguno de sus soldados. Sus planes nunca son derrotados. Sus suministros nunca fallan. Su lista de soldados es la misma al final que al principio. De los hombres que marcharon valientemente desde Inglaterra hace muchos años en la guerra de Crimea, ¿cuántos regresaron? Los regimientos que partieron, fuertes y alegres, con bandas tocando y estandartes ondeando, dejaron sus huesos en una tierra extranjera y nunca regresaron a su país natal. Pero no es así con el ejército de Cristo. Ninguno de sus soldados faltará al final. Él mismo declara, jamás perecerán. Juan 10:28. El diablo puede arrojar a algunos de los miembros de la verdadera iglesia a la prisión. Puede matar, quemar, torturar, colgar. Pero después de haber matado el cuerpo, no puede hacer nada más. No puede dañar el alma. Cuando las tropas francesas tomaron Roma hace años, encontraron en las paredes de una celda de prisión, bajo la Inquisición, las palabras de un prisionero. ¿Quién era? No lo sabemos. Pero sus palabras merecen ser recordadas. Aunque muerto, aún habla. Había escrito en las paredes, muy probablemente después de un juicio injusto y una excomunión aún más injusta, las siguientes palabras impactantes: bendito Jesús, no pueden echarme de tu verdadera iglesia. Ese registro es verdadero. Ni todo el poder de Satanás puede expulsar de la verdadera iglesia de Cristo a un solo creyente. Confío en que ningún lector de este documento permitirá jamás que el miedo le impida comenzar a servir a Cristo. Aquel a quien encomiendes tu alma tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él te guardará. Él nunca permitirá que seas desechado. Los familiares pueden oponerse. Los vecinos pueden burlarse. El mundo puede calumniar, ridiculizar, bromear y mofarse. No temas. No temas. Los poderes del infierno nunca prevalecerán contra tu alma. Mayor es el que está contigo que todos los que están contra ti. No temas por la iglesia de Cristo cuando los ministros mueran y los santos sean llevados. Cristo siempre podrá mantener su propia causa. Él levantará mejores siervos y estrellas más brillantes. Las estrellas están todas en su mano derecha. Deja de lado toda preocupación por el futuro. Deja de estar abatido por las medidas de los gobernantes o las intrigas de lobos vestidos de ovejas. Cristo siempre proveerá para su propia iglesia. Cristo se encargará de que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Todo está yendo bien, aunque nuestros ojos no lo vean. Los reinos de este mundo serán aún los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Concluiré ahora este documento con unas palabras de aplicación práctica. 1. Mi primera palabra de aplicación será una pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? ¿Qué debo preguntar?
Volveré al punto con el que comencé. Regresaré a la primera frase con la que abrí mi documento. Te pregunto, ¿eres miembro de la única y verdadera Iglesia de Cristo? ¿Eres, en el más alto y mejor sentido, un iglesiano a los ojos de Dios? Ya sabes a qué me refiero. Miro mucho más allá de la Iglesia de Inglaterra. No estoy hablando de una iglesia o capilla en particular. Hablo de la iglesia edificada sobre la roca. Te pregunto, con toda solemnidad, ¿eres miembro de esa iglesia? ¿Estás unido al gran fundamento? ¿Estás en la roca? ¿Has recibido al Espíritu Santo? ¿El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres uno con Cristo y Cristo contigo? Te ruego, en el nombre de Dios, que tomes en serio estas preguntas y las medites bien. Si no estás convertido, aún no perteneces a la iglesia de la roca. Que cada lector de este documento preste atención a sí mismo, si no puede dar una respuesta satisfactoria a mi pregunta. Presta atención, para que no naufragues tu alma por toda la eternidad. Ten cuidado, no sea que al final las puertas del infierno prevalezcan contra ti, el diablo te reclame como suyo y seas desechado para siempre. Ten cuidado, no sea que desciendas al abismo desde la tierra de las Biblias y en plena luz del Evangelio de Cristo. Ten cuidado, no sea que te encuentres a la izquierda de Cristo al final, un episcopal perdido o un presbiteriano perdido, un bautista perdido o un metodista perdido porque, con todo tu celo por tu propio partido y tu propia mesa de comunión, nunca te uniste a la única iglesia verdadera. 2. Mi segunda palabra de aplicación será una invitación. La dirijo a todo aquel que aún no es un verdadero creyente. Te digo, ven y únete a la única iglesia verdadera sin demora. Ven y únete al Señor Jesucristo en un pacto eterno que no será olvidado. Considera bien lo que digo. Te insto solemnemente a no malinterpretar el significado de mi invitación. No te pido que abandones la iglesia visible a la que perteneces. Aborrezco toda idolatría de formas y partidos. Detesto el espíritu proselitista. Pero sí te insto a que vengas a Cristo y seas salvado. El día de la decisión debe llegar en algún momento. ¿Por qué no esta misma hora? ¿Por qué no hoy, mientras sea hoy? ¿Por qué no esta misma noche, antes de que salga el sol mañana por la mañana? Ven a aquel que murió por los pecadores en la cruz e invita a todos los pecadores a venir a él por fe y ser salvados. Ven a mi Maestro, Jesucristo. Ven, te digo, porque todas las cosas están ya listas. La misericordia está lista para ti. El cielo está listo para ti. Los ángeles están listos para regocijarse por ti. Cristo está listo para recibirte. Cristo te recibirá con gusto y te dará la bienvenida entre sus hijos. Entra en el arca. La inundación de la ira de Dios pronto se desatará sobre la tierra. Entra en el arca y estarás a salvo. Entra en el bote salvavidas de la única iglesia verdadera. Este viejo mundo pronto se desintegrará. ¿No oyes sus temblores? El mundo es solo un naufragio a punto de encallar en un banco de arena. La noche está avanzada, las olas comienzan a subir, el viento se levanta, la tormenta pronto hará pedazos el viejo naufragio. Pero el bote salvavidas ya está lanzado, y nosotros, los ministros del Evangelio, te suplicamos que entres en el bote salvavidas y seas salvado. Te rogamos que te levantes de inmediato y vengas a Cristo. Preguntas, ¿cómo puedo venir? Mis pecados son demasiados. Soy demasiado malo aún. No me atrevo a venir, deshazte de ese pensamiento. Es una tentación de Satanás. Ven a Cristo como un pecador. Ven tal como eres. Escucha las palabras de ese hermoso himno, tal como soy, sin otra excusa, más que tu sangre fue derramada por mí, y que tú me llamas a ti, Cordero de Dios, vengo. Este es el modo de venir a Cristo. Debes venir sin esperar nada y sin tardar. Debes venir como un pecador hambriento para ser saciado, como un pecador pobre para ser enriquecido, como un pecador malo e inmerecido para ser vestido con justicia. Así viniendo, Cristo te recibirá. A quien venga a Cristo, Él no lo echará fuera. Ven, ven a Jesucristo. Entra en la verdadera iglesia por fe y sé salvado. 3. Por último, permíteme dar una palabra de exhortación a todos los creyentes que reciban este documento. Esfuérzate por vivir una vida santa. Camina de manera digna de la iglesia a la que perteneces. Vive como ciudadano del cielo. Deja que tu luz brille delante de los hombres, para que el mundo se beneficie de tu conducta. Que sepan a quién perteneces y a quién sirves. Sé epístola de Cristo, conocida y leída por todos los hombres, escrita con letras tan claras que nadie pueda decir de ti, no sé si este hombre es miembro de Cristo o no. El que no conoce nada de verdadera santidad práctica no es miembro de la iglesia sobre la roca. Esfuérzate por vivir una vida valiente. Confiesa a Cristo delante de los hombres. Cualquiera que sea tu posición, en esa posición confiesa a Cristo. ¿Por qué deberías avergonzarte de Él? Él no se avergonzó de ti en la cruz. Está listo para confesarte ahora delante de su Padre en el cielo. ¿Por qué deberías avergonzarte de Él? Sé audaz. Sé muy audaz. El buen soldado no se avergüenza de su uniforme. El verdadero creyente nunca debería avergonzarse de Cristo. Esfuérzate por vivir una vida gozosa. Vive como aquellos que esperan esa bendita esperanza, la segunda venida de Jesucristo. Esta es la perspectiva a la que todos deberíamos esperar. No es tanto el pensamiento de ir al cielo como el de que el cielo venga a nosotros lo que debería llenar nuestras mentes.
Viene un buen tiempo para todo el pueblo de Dios, un buen tiempo para toda la iglesia de Cristo, un buen tiempo para todos los creyentes, un mal tiempo para los impenitentes e incrédulos, pero un buen tiempo para los verdaderos cristianos. Por ese buen tiempo, esperemos, vigilemos y oremos. El andamiaje pronto será desmontado. La última piedra será colocada. La piedra angular se pondrá sobre el edificio. Solo un poco más de tiempo y la plena belleza de la iglesia que Cristo está edificando será claramente visible. El gran maestro constructor pronto vendrá él mismo. Se mostrará un edificio a los mundos reunidos en el que no habrá imperfección. El Salvador y los salvados se regocijarán juntos. Todo el universo reconocerá que en la construcción de la iglesia de Cristo todo se hizo bien. Benditos, se dirá en ese día, si nunca se dijo antes, benditos son todos aquellos que pertenecen a la iglesia sobre la roca.